El profeta Daniel era ya un anciano. Seguramente sabía que era demasiado viejo para regresar a Jerusalén y participar en la reconstrucción de su nación. Pero no dejó de orar a Dios para que cumpliera sus promesas de restauración. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón para entender y humillarte ante Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido yo. Qué bendición que Israel tenía a un profeta que se dedicaba a orar por los destinos de su nación. Y qué don maravilloso tenemos nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús y Dios nos trae su bendición. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos la lección de la batalla a la victoria. Desde el sur de California hasta el centro de Ohio, se te saluda Rafael. Gracias. Vamos a Y comenzar. saludemos también a la audiencia diciéndoles que les invitamos a orar al empezar nuestro estudio. Amén. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos a ti por el mensaje de las Escrituras que nos dan ánimo y fortaleza. Bendícenos en esta hora para recibir tu Espíritu Santo, abrir nuestros corazones a ti y ser convertidos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso, Rafael, que hoy vamos a estudiar detalles acerca de la persona de Daniel. Y comenzamos leyendo en el verso 1 del capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Él prestó atención a la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Estos detalles que tenemos en este verso se pueden desdoblar para entender mejor la persona de Daniel y sus circunstancias. Comenzamos definiendo el tiempo, Johnny. Daniel estaba ahora en el año tercero de Ciro, rey de Persia. O sea, ese joven que llegó de más o menos 16 a 18 años de edad a Babilonia, había vivido todos los años de la profecía de Jeremías. O sea, lo que dijo Jeremías en el capítulo 25, versículo 12. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. O sea que si sumamos esos 16 o 18 años a los 70, ya este hombre estaba bastante adentrado en la edad. Muy correcto, Rafael. Toda la profecía la había vivido. Para nosotros son palabras que escribió un personaje llamado Jeremías, uno que era un llorón, que se lamentaba todo el tiempo. Pero para el hermanito Daniel y sus contemporáneos era su vida. 70 años él estuvo contando cuándo se iba a cumplir. Y como él tenía el lujo de estar en la corte, él tenía control del calendario. En ese tiempo no se repartían calendarios en los supermercados. Pero el hermanito Daniel sí. Él sabía porque él estaba controlando, él tenía la mano de él en la asa del caldero. Y el detalle del punto número 5 que vemos en pantalla. El pasaje decía que Daniel era llamado Belsasar, o sea que Daniel no era ya el mismo. Además de ser viejo, tenía su nombre de cautiverio como su nombre.
Belsharra Usur, que significa en acadio, Bel Baal ha protegido al reino. Era ya un protegido y o protegedor de Babilonia del reinado. O sea, Johnny, este era un hombre que había llegado de joven y sabemos la resolución que él tenía en su corazón de no traicionar a Dios, de no abandonar a Dios. Pero a través de los 70 años, él no pudo evitar que algo de la cultura se le hubiera pegado. O sea, todo ese tiempo que él trabajó como administrador, como benefactor, como una persona de confianza del rey, una persona que era muy útil porque era honrado y era superior a los demás, no pudo evitar que algo se le pegara. Y ya este jovencito era un babilónico que seguía a Dios. Y tenemos que recordar que el mensaje de Jeremías fue que el bienestar de Babilonia iba a ser el bienestar de los israelitas, que dieran sus hijas en casamiento y que tomaran las hijas de ellos en casamiento. Ya Dios les había recomendado integrarse, no mantenerse a la margen. Y Belsasar está ahora consciente que ha llegado el cumplimiento. Y hay más detalles. Veamos en pantalla los puntos 6 y 7. Fue revelada palabra a Daniel. La palabra era verdadera. O sea que Daniel era una persona de dos mundos. Era babilónico y era hebreo. Del reino y de Dios. Tenía su doble identidad. Y entonces tenía un conflicto grande dentro de sí. ¿De quién era el conflicto? Bueno, era un conflicto interno de Daniel, pero también ese conflicto era externo del pueblo en cautiverio y el conflicto universal de la lucha entre el bien y el mal. ¿Tú piensas, Rafael, que uno de estos tres dominaba a los otros o todos eran por igual o era uno y no los otros? Johnny, yo creo que esos tres conflictos vivían en él continuamente. Claro, la capacidad de enfoque es limitada, así que nosotros a veces estamos enfocados en un problema en nuestras vidas y los demás están en la parte de atrás de nuestra cabeza y no nos molestan tanto hasta que reenfocamos y nos acordamos de aquellos problemas y entonces todo se vuelve fresco en la mente. Pero Qué todos bien lo están ahí. dije. Qué bien has dicho, Rafael. Así me lo imagino yo también. Y esto hizo que Daniel prestara atención. Y la atención que prestó tenía un propósito. Leemos en pantalla el punto 8. Él prestó atención a la palabra y tuvo inteligencia en la visión. O sea que Daniel no se dormía, estaba atento y estudiando porque él estaba pendiente de, número uno, de buscar la paz y resolución personal. Número dos, procurando el retorno a Jerusalén. Y la letra C, angustiado por el poder del pecado sobre la tierra. Estas tres preocupaciones se reflejan en los detalles de las diferentes profecías y la serie de animales que se presentan uno tras otro. Nosotros lo leemos a veces como que fuera un libro de historia impersonal, pero no. Esto era algo muy personal. Era un conflicto de manera entre Daniel y su pueblo, entre su pueblo y su Dios, entre Dios y su pueblo. Y esto lo vamos a ver en los próximos detalles de los versos que estamos leyendo del capítulo 10. En aquellos días, yo, Daniel, estuve en duelo por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Esta intervención de Daniel, que está descrita aquí en detalles, ocurre entonces su culminación a la orilla del río Hidekel. Este es el río Tigris. Y el río Tigris, el lugar al cual Daniel fue, debemos imaginar que era el mismo lugar. ¿De qué se trata esa imaginación? Bueno, entonces ya tú me indicarás. Mi imaginación es que el lugar que él fue a la margen del río, porque el río Tigris pasaba por dentro, por el medio de la ciudad de Babilonia. Y yo imagino
tal como nos dice la Escritura, y así es la costumbre judía, cuando no hay sinagoga, cuando no hay templo, y no había ninguna de las dos en Babilonia, cuando llegan los desterrados recién llegados, se va a adorar a Dios a la margen del río, cada día de adoración. Y el sábado primero que tuvo oportunidad Daniel, junto con sus compañeritos, muchachos que estaban sufriendo y llorando por las pérdidas que tenían, se fueron todos juntos a ese lugar. No sabemos por qué escogieron un lugar en particular, pero imagino que a ese mismo lugar fue Daniel 70 años después y tal vez había ido muchas veces en su vida. Y allí ocurre los detalles de este capítulo 10. Y bueno, Johnny, y es porque posiblemente ese era un lugar donde él iba a meditar, a acercarse a Dios, a pensar, a tratar de entender, porque Daniel tenía muchas preguntas en su vida. Él veía, por ejemplo, todo el desastre que le había ocurrido, que Israel se había traído sobre sí, y al mismo tiempo él veía todas las bendiciones y ventajas que él tenía en Babilonia. Y estar en esa situación es incomprensible. Vivir esa diferencia de que su pueblo está en ruinas, pero él ha progresado tanto, él ha sido tan bendecido por Dios en medio de ese desastre. Él iba a ese río a orar a Dios, a pedir perdón por su nación, a pedirle a Dios que se acordara de sus profecías y sencillamente acercarse a Dios junto con sus amistades. Y dice allí que, como tú señalaste, se había apartado de los manjares que él tenía. Estuvo 24 días en este ayuno. ¿Qué clase de ayuno era? No imaginamos que era un ayuno completo, ya él era un viejito. Allí por lo menos dice de qué se estaba absteniendo. Se estaba absteniendo de los lujos, de los masajes de óleo que le daban a él, y se estaba absteniendo de los manjares especiales. Y en el verso 5 leemos: y alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de crisólito y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran terror y huyeron a esconderse. Qué diferente la experiencia que tuvo Daniel en contraste con la experiencia que tuvieron esas otras personas, Johnny. Y esa diferencia es también para nosotros un asunto de escogencia. Nosotros tenemos que determinar, porque las profecías del libro de Daniel están aquí escritas, al igual que el resto de las Sagradas Escrituras, para traer ánimo. Pero ¿recuerdas tú lo que pasó cuando Moisés comenzó a leer los 10 mandamientos y a darles la comunicación de la revelación de Dios? ¿Qué dijo el pueblo acerca de la lectura que Dios estaba haciendo y de lo que Dios les estaba diciendo? Bueno, la gente ni siquiera, la gente tenía tanto temor por la presencia de Dios y la manifestación de Dios que dijeron que ya no querían que Dios se comunicara con ellos directamente, sino a través de Moisés. Solamente los primeros 2 mandamientos están en primera persona. Del mandamiento 3 al 10 están en tercera persona porque fue Moisés el que los dio. Y lo mismo está ocurriendo con Daniel, que ellos se fueron. Leemos el verso 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí y se demudó el color de mi rostro hasta quedar desfigurado y perdí todo mi vigor. Johnny, aquí se ve no entendemos esta reacción porque no hemos tenido esa experiencia que tuvo Daniel, pero vemos la reacción física que él tuvo al estar ante la presencia de ese ser celestial, que se afectó físicamente. Pero a pesar de esta afectación, él no procuró apartarse, sino que él procura abrazar. Y esa es la escogencia que nosotros tenemos. Cuando nos sentimos anonadados,
podemos escoger abrazar la revelación bíblica como señal de seguridad o podemos huir. ¿Sabe, Rafael, que hay más de una manera de huir? Hay manera de huir que es ponerse a detalles, a declarar detalles y a declarar interpretaciones y sentirnos así superior a otros. Porque yo entiendo la profecía de este capítulo de Daniel y la explicación es esta. Y cualquier otra explicación que tú des es del diablo. Y esa actitud es una manera de escapar de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios lo que trae es humildad, humillación y doblegarse, así como Daniel, que perdió toda su fuerza. Te comunico la idea, Rafael, de cómo el diablo puede usar hasta la misma Biblia, las mismas profecías que fueron dadas para animarnos a ser humildes, para que nos creamos arrogantes. Sí. Eso es un continuo contraste que hemos de decidir. Los versos 12 al 14 desdoblan más. Versículo 2. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Qué palabras especiales. Se mueven las cortinas y le muestran a Daniel que mientras él está preocupado por los 70 años y contar los días y que ya nos toca regresar del exilio, el ángel Gabriel le dice, mira, este problema es mucho más grande. He tenido que llamar a Jesús, el ángel Miguel, para que venga a luchar, porque aquí hay un conflicto de los siglos y no son los detalles pequeñitos que tú estás preocupado. Con tanta gentileza y con tanta amabilidad que le habló Gabriel a Daniel, en vez de ser arrogante y reprenderlo. Yo quiero aprender de Gabriel y quiero aprender de Daniel. Y el verso 14 nos sigue diciendo qué debemos aprender. Leo. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Cómo piensa que se sintió el hermano Daniel cuando él está tan preocupado porque ya se está cumpliendo y ya tiene que cumplirse y ya yo leí y ya yo sé que ahora es? Y Dios le dice, no, 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 no. El asunto que yo estoy interesado es para los días que vienen al futuro. ¿Cómo se sintió el hermanito Daniel? Bueno, pero no olvidemos la parte donde le dice Gabriel, yo he venido en respuesta a tus oraciones. Cuando tú oras, hay movimiento en el cielo. Cuando tú te estás acercando a Dios, estamos actuando a tu favor. Olvidémonos por un momento del mensaje en sí y concentrémonos en la reacción que hay de parte de Dios, de parte de Jesús, cuando uno de sus hijos está orando. Amén. Yo quiero pensar que esto no era solamente para Daniel. Yo quiero pensar que Daniel no era una persona extraordinaria, diferente a nosotros, sino lo que quiero pensar es que cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos recibiendo la atención de Dios y el cielo se está movilizando a favor nuestro. Pero entonces viene el mensaje donde se le enfoca a él que el asunto es para el tiempo del fin. Y esto nos ayuda a recordar que debemos ser continuamente humildes y no preocuparnos nosotros de interpretaciones exclusivas y particulares que nos hacen sentir superiores a los demás, sino que tal como se le recordó a Daniel, el tiempo del fin está en el control de Dios. Dios es el que sabe. Dios es el que entiende. Leamos los dos lados de esta moneda. Bueno, tenemos de la experiencia de Daniel, tenemos la parte donde le dicen no temas, porque los sentimientos de Daniel fueron acciones, donde dice, aplicaste tu corazón
a entender, o sea, la mente, ¿no? Eso es lo que significa el corazón, para entender y humillarte en la presencia de tu Dios. Paremos ahí un momento. Ajá. Si nosotros no nos humillamos, no vamos a entender. El propósito de la profecía es no que nosotros la descifremos con conocimientos exclusivos y magnánimos de nuestra capacidad que nos separa de todos esos ignorantes. Es para recordarnos que Dios es el que está en control. Y bueno, Johnny, si nosotros nos acercamos a Dios y tenemos entendimiento de lo que nosotros somos, nuestra corrupción moral y espiritual, acercándonos al Dios de pureza y de hermosura, no podemos sino ir humildemente, ir reconociendo nuestras faltas y la grandeza de Dios, y por lo tanto, esto que se vio en Daniel es la reacción normal de una persona que entiende lo que significa acercarse a Dios para hacer una oración. Y después de la humillación, entonces viene lo más dulce de todo, un bombón. Nos dejaron un bombón dulce de chocolate por fuera, una cereza por dentro, con caramelo y melaza. Daniel 10:19. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, ten valor y ánimo. Y en cuanto él me habló, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Qué reacción tan admirable, Johnny. La reacción que cuando se escuchó las palabras del ángel para él, las palabras de Dios para él, fue la reacción de recobrar sus fuerzas, recobrar sus ánimos, un florecer, un renacer, Johnny. Amén, amén. Ese bombón, ese dulce, ese caramelo tan especial, donde le dicen a Daniel que era muy amado. Esto ocurre 2 veces. Y en este lugar es el primero que ocurre en el registro del libro, pero yo me imagino que esta era la manera común de relacionarse Dios con Daniel. Y como tú dijiste, Daniel no es una persona exclusiva. Daniel es tú y yo. Todo esto de Daniel está accesible a nosotros, por eso lo tenemos aquí escrito en las Sagradas Escrituras, porque nosotros también tenemos acceso al mismo Dios de Daniel. Sí, no, y no cometamos el error de pensar de que, de que Dios amaba a Daniel porque él era mejor, porque Daniel era un pecador. Y él cuando confiesa su pecado o los pecados de Israel se está incluyendo a sí mismo en la oración que hizo en el capítulo 9. Daniel no podía acercarse a Dios por su justicia propia. Él se acercaba a Dios como nos acercamos nosotros, en el nombre de Jesús, amparados en la hermosura de la santidad de Cristo, que su justicia nos cubre a nosotros. Y entonces esas palabras de muy amado no se les dijeron a Daniel porque él se había ganado eso, sino porque la gracia de Dios sobre él es tan hermosa, pero también nos corresponde a nosotros la misma gracia, John. Amén. Y leyendo en el verso 20 del capítulo 10, los resultados de este proceso de entender la profecía, nos dice el verso 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¡Wow! Se le descubre a Daniel que este es un conflicto de los siglos, que él está preocupado por las 70 semanas, por su tiempo en Babilonia, que él quiere regresar a su casa, que su gente que están sufriendo, que está y Dios a través de Gabriel les revela que este es un conflicto de los siglos, este es un conflicto mundial, es un conflicto que está involucrado todas las naciones. Y también nosotros hoy debíamos tener ese pensamiento. Lamentablemente, Rafael, hay muchos que leemos la Biblia
en la iglesia adventista del séptimo día y otras iglesias también, para sentirnos superiores, que somos los únicos que entendemos una profecía. Y no nos damos cuenta que la Biblia y el libro de Daniel están escritos para consolación a todos, para que entendamos que Dios está interesado en Grecia, Dios está interesado en Persia, Dios está interesado en Estados Unidos, Dios está interesado en Irak, Dios está interesado en Venezuela y en todos los países del mundo. ¿O estoy equivocado, Rafael? ¿La agenda de Dios es así? No, estás en lo cierto, Johnny. Y nosotros, cuando leemos la escritura, debemos de leer e interpretar en una forma muy humilde, porque la misma Biblia nos dice a nosotros que entendemos oscuramente. En realidad no entendemos bien la revelación. Las cosas se van haciendo claras cuando Dios nos las explica a nosotros. Los discípulos que se reunieron con el Jesús resucitado, ahí fue donde empezaron a entender las escrituras. Ahí fue donde se empezaron a dar cuenta de las experiencias que ellos habían vivido y su significado. Y nosotros estamos también en la misma ceguera o en la misma oscuridad, y por eso es que nosotros necesitamos ser humildes y no pensar que somos lo mejor. En pantalla vemos donde muy amado, no temas, se desglosa. Leo la primera parte. Porque tú eres muy amado. Comprende. Daniel 9:23. Daniel, varón muy amado, está atento. Daniel 10:11. Muy amado, no temas, la paz sea contigo, ten valor y ánimo. Daniel 10:19. ¿Cuál es el resultado natural de ser amado? Cuéntame, Rafael. Bueno, que yo estaba pensando, la Biblia se esfuerza tapa a tapa en proclamar el amor de Dios que no puede cambiar, no se puede apagar y no falla. El problema lo tenemos nosotros en que no lo aceptamos, los seres humanos rechazan el amor de Dios, ya sea porque no lo entienden o aman al mundo más, o porque creemos en nuestra pecaminosidad que Dios en realidad no nos puede amar por lo pecadores que somos nosotros. Ambas posiciones están equivocadas. El amor de Dios supera todos los defectos humanos y penetra hasta alcanzar a la persona más alejada y más necesitada. Y el asunto es este conflicto en el cual está involucrado Miguel con el rey de Grecia, con el rey de Persia y hoy en día con todos los gobernantes y alcaldes de cada pueblo y todos los padres de familia. Este conflicto no es para darles por la cabeza y destruirlos. Eso lo puede hacer Dios en un momento. Es un conflicto para traerlos de vuelta a Él, para que estén en relación con Él. Y nosotros, al leer las Escrituras y al leer particularmente las profecías del libro de Daniel, tenemos que hacernos la misma pregunta. El propósito de estas profecías y de este estudio que yo estoy haciendo, ¿es para entender que yo soy mejor que los demás o que Dios está llamando a todos al arrepentimiento? Bueno, tiene que ser para captar cuál es el sentido, el mensaje, lo que Dios quiere transmitir, Johnny. Es cierto que nosotros, y el trimestre que viene, para los que no saben, vamos a dedicar el folleto entero del trimestre que viene al estudio de la Biblia. El problema es que muchas veces nosotros enfocamos las cosas buscando lo que queremos encontrar. Y lamentablemente, a veces creemos encontrar lo que estamos buscando y nos perdemos el mensaje que Dios nos quiere dar. Y bien, queridos hermanos, ya hemos llegado con estas palabras de que somos muy amados, no solamente Daniel, sino todos nosotros. Hemos llegado al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.